¿Has sentido que justo antes de recibir algo grande de parte de Dios, todo a tu alrededor comienza a sacudirse? Como si el cielo mismo se preparara para una intervención divina. La Escritura nos da una pista poderosa. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Jeremías 1:5. Este versículo no solo habla de un llamado, sino también de un momento específico en el que ese llamado comienza a manifestarse. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, no lo hace en silencio. Hay señales, hay movimiento, hay preparación espiritual. Hoy te mostraremos cómo identificar esas señales que anuncian la llegada de un nuevo tiempo de bendición. Revelaremos los pasos para discernir si estás al borde de un cambio divino y cómo debes responder espiritualmente. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, la mayoría de las veces no lo notarás por la tranquilidad, sino por la sacudida. Esa incomodidad interna, ese quebrantamiento inesperado, esa lucha en el alma que no puedes explicar, suele ser una de las primeras señales de que el cielo está por intervenir de manera sobrenatural en tu vida. Lo curioso es que muchas personas interpretan este momento como un retroceso, como una señal de que algo anda mal. Pero en realidad estás siendo preparado, estás siendo moldeado para recibir algo que no podrías cargar si siguieras igual. Dios no pone peso celestial sobre estructuras frágiles. Él primero fortalece el cimiento, aunque para ti se sienta como destrucción. Es como cuando un agricultor ara la tierra. Parece que la está rompiendo, pero en realidad la está preparando para la semilla que dará fruto. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que justo antes de recibir una gran promesa vivieron momentos de angustia, confusión o pérdida. José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente y arrojado a la cárcel. Desde afuera parecía que su vida se derrumbaba, pero desde el cielo Dios lo estaba posicionando para convertirse en el segundo al mando de todo Egipto. Cada sacudida que vivió, cada noche en prisión, cada traición fue parte del plan para llevarlo al lugar de influencia donde Dios lo necesitaba. Génesis 50:20 recoge una de las frases más poderosas de toda su historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aquí vemos que lo que parecía una ruina, en realidad era una plataforma para la gloria. Es posible que en este momento te encuentres en un lugar donde todo parece moverse sin control. Tal vez estás sintiendo que tus emociones están al límite, que tu fe se tambalea, que no sabes si seguir o rendirte. Pero lo que estás experimentando no es el fin, es el preludio. Es la antesala de un nuevo nivel espiritual. Dios está quitando lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Está eliminando lo que ya no puede ir contigo al próximo destino. Y aunque duela, es parte de su amor. Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Este proceso no es castigo, es formación. La sacudida no es una señal de abandono, sino de atención divina. A veces lo que se desmorona no es tu vida, sino tus expectativas. Muchas personas construyen sus esperanzas sobre lo que creen que debería suceder. Y cuando eso se rompe, creen que han perdido todo, pero en realidad Dios está derrumbando ídolos internos, estructuras mentales que ya no pueden sostener lo que viene. Cuando Abraham fue llamado a sacrificar a Isaac, no solo enfrentó una crisis de fe, enfrentó una sacudida emocional profunda. Dios le estaba pidiendo lo más amado, lo que representaba la promesa.
Y sin embargo, obedeció. Lo que no sabía era que Dios nunca había querido a Isaac como sacrificio. Lo que Dios quería era el corazón de Abraham. Esa obediencia lo posicionó como el padre de multitudes. La prueba no era para perder, era para revelar. Cuando tu alma entra en un temblor profundo, cuando todo lo que antes te daba seguridad parece desaparecer, es muy probable que estés entrando en un territorio espiritual nuevo. A Dios le encanta usar lo roto, lo confundido, lo débil. Porque cuando todo lo demás falla, su gloria se puede manifestar con más claridad. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo comparte las palabras que Dios le dio en medio de su lucha. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La sacudida emocional no es señal de fracaso, es señal de dependencia. Es Dios llevándote a un lugar donde ya no dependes de tu fuerza, sino de la suya. He conocido personas que pensaron que habían perdido todo justo antes de entrar en su mayor temporada de bendición. Una mujer que había sido despedida de su trabajo, devastada y sin dirección, terminó fundando un ministerio de ayuda para mujeres en crisis. Otro joven, tras atravesar una temporada de depresión severa, descubrió su llamado a la consejería espiritual y hoy lidera una comunidad que transforma vidas. Ambos coincidieron en lo mismo. Fue en su momento más oscuro cuando comenzaron a ver con más claridad, porque a veces Dios apaga todas las luces a tu alrededor para que solo mires hacia Él. Hay un patrón en las Escrituras que no podemos ignorar. Antes de cada gran milagro viene una gran prueba. Antes de cada elevación hay una humillación. Antes de cada bendición hay un quebrantamiento. Es el principio del reino. Jesús mismo lo vivió. Antes de resucitar fue crucificado. Antes de ascender fue sepultado. Y antes de ser glorificado fue traicionado. Cada paso de su pasión fue una sacudida que parecía final. Pero en realidad era el inicio del propósito eterno. Filipenses 2:8-9 nos recuerda: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La exaltación siempre es precedida por la obediencia en medio del dolor. Es por eso que cuando sientas que tu vida se está desmoronando, no te apresures a pedirle a Dios que lo detenga. En lugar de eso, pregúntale qué quiere enseñarte. Porque muchas veces lo que parece una pérdida es solo una poda. Y Jesús ya lo dijo claramente en Juan 15:2. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La limpieza duele, la poda incomoda, pero el fruto que viene después es mayor. Si estás siendo sacudido, es porque estás siendo preparado para dar más fruto del que jamás imaginaste. La preparación no siempre es visible. Es posible que nadie a tu alrededor comprenda lo que estás viviendo. Puedes parecer tranquilo por fuera, pero por dentro sentir que algo en ti está muriendo. Y quizá eso es exactamente lo que está pasando. Una parte de ti está muriendo para que otra pueda vivir. La semilla primero debe caer al suelo y morir antes de dar vida. Juan 12:24 lo expresa así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es la verdad espiritual que transforma. Morir a lo viejo para nacer en lo nuevo. Lo que sientes hoy como confusión en realidad puede ser la reorganización del cielo sobre tu vida. No te dejes llevar por las apariencias. El caos muchas veces es el lenguaje que Dios usa para movernos de un lugar a otro. Como cuando llevó al pueblo de Israel por el desierto. Era un lugar árido, difícil, incierto, pero era el único camino hacia la tierra prometida. Y aunque parezca contradictorio, en el desierto Dios se manifestó con mayor claridad, columna de nube,
columna de fuego, maná del cielo, agua de la roca. Fue en la sacudida del desierto donde el pueblo conoció a un Dios proveedor, protector y fiel. Hoy tal vez estás atravesando tu propio desierto. Tal vez todo lo que te rodea parece sacudir tu fe. No entiendes por qué pasan ciertas cosas. No ves el propósito, pero eso no significa que no lo haya. Al contrario, es precisamente en este tipo de temporadas donde Dios revela quién eres realmente y lo que ha depositado dentro de ti. Muchas veces Él permite la presión porque sabe que en esa presión descubrirás lo que llevas por dentro. El aceite solo sale cuando se prensa la oliva. El perfume se libera al romperse el frasco y el oro se revela al pasar por el fuego. Si estás siendo presionado, si estás siendo quebrantado, recuerda, es porque llevas algo valioso dentro. Tal vez estás llorando en silencio, sintiendo que nadie entiende lo que estás atravesando, pero Dios lo ve todo. Él no es ajeno a tu dolor. De hecho, lo está usando. Nada se desperdicia en las manos del Creador. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada pensamiento de rendirte está siendo recogido y transformado. En el Salmo 56:8, David ora diciendo: tú llevas la cuenta de mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Tus lágrimas no son inútiles, son sagradas. Y en el cielo están siendo contadas como parte de la historia que Dios está escribiendo contigo. Lo más importante en este proceso es que no pierdas la fe. La fe no es la ausencia de dolor, es la certeza de que Dios sigue siendo fiel en medio del dolor. Es la convicción de que aunque no veas el final, Él ya lo escribió y es glorioso. Romanos 8:18 lo dice con claridad: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta sacudida que hoy enfrentas es solo un capítulo, no es la historia completa. Lo mejor aún no ha llegado. Y si puedes mantenerte firme, si puedes seguir creyendo, verás lo que Dios tenía reservado para ti desde el principio. No ignores lo que estás sintiendo. No minimices tus batallas internas, porque lo que vives hoy podría ser exactamente la señal de que estás en la transición hacia una nueva temporada. Es fácil creer cuando todo está bien, pero el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando eliges creer aún cuando nada tiene sentido. Cuando, como Job, puedes decir: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Ese tipo de fe mueve montaña, rompe cadenas y abre los cielos. Cada vez que el enemigo quiera hacerte creer que estás solo, recuerda que incluso Jesús en el Getsemaní sintió el peso de su misión al punto de sudar gotas de sangre. Y aún así oró diciendo: Padre, si quieres paz, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración no cambió la cruz, pero lo preparó para superarla. No siempre podremos evitar la sacudida, pero siempre podemos atravesarla con un espíritu firme y un corazón rendido. Y es ahí donde el propósito se revela, donde entiendes que todo tenía sentido, que la lucha valía la pena, que Dios nunca se fue, solo estaba obrando silenciosamente, poderosamente, en lo profundo de tu alma. Y cuando todo termine, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más lleno de su gloria. Porque cada sacudida fue, en realidad, una preparación divina para recibir algo que cambiará tu vida para siempre. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, no todo se abre de inmediato. De hecho, es común que comiences a ver puertas cerrarse sin explicación aparente. Caminos que antes parecían seguros de pronto se bloquean. Oportunidades que habías trabajado por años se desvanecen. Relaciones que creías estables se enfrían o terminan. Lo que parecía un avance claro
Se convierte en una barrera inesperada. Es en ese punto donde muchos se confunden. Pero la palabra de Dios muestra con claridad que muchas veces la primera señal de que algo grande está por venir es que Él mismo empieza a cerrar lo que ya no forma parte del nuevo camino. No se trata de rechazo, sino de redirección. Cuando una puerta se cierra bajo el propósito de Dios, no es un final, sino el inicio de una transición hacia algo mayor. Uno de los ejemplos más contundentes en las Escrituras lo encontramos en el ministerio del apóstol Pablo. En Hechos 16, 6 a 7 se relata que mientras él y sus compañeros viajaban para predicar el Evangelio, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando intentaron ir a Bitinia, el Espíritu no se lo permitió. Es decir, no era el enemigo deteniendo su avance, era el mismo Espíritu de Dios bloqueando ciertos caminos. Esto puede parecer contradictorio desde nuestra lógica humana, pero tiene una lógica celestial perfecta. Pablo estaba siendo guiado hacia un propósito específico que él aún no entendía. Si aquellas puertas no se hubieran cerrado, jamás habría llegado a Macedonia, donde Dios tenía preparado un mover extraordinario. Las puertas cerradas no eran un obstáculo, eran un mapa divino. Cuando se produce una interrupción inesperada, no debemos asumir automáticamente que algo está mal. Al contrario, puede ser la señal más clara de que Dios está actuando. Porque cuando Él quiere posicionarte para lo que ha preparado, primero desmantela lo que ya no tiene lugar en tu destino. La fidelidad no se mide solo en cuántas puertas abiertas tienes, sino en tu capacidad de confiar cuando Dios decide cerrar alguna. Proverbios 16:9 afirma: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Podemos hacer planes, pero es Dios quien alinea el rumbo. Y a veces esa alineación requiere que diga no a lo que tú pensabas que era un sí seguro. En los procesos de redirección divina es frecuente que el cierre de puertas venga acompañado de confusión. No porque Dios quiera que te sientas perdido, sino porque está entrenando tu discernimiento. Te está enseñando a no depender de señales externas, sino de su voz. En 1 Reyes 17, Dios le ordena al profeta Elías esconderse junto al arroyo de Querit, donde sería alimentado por cuervos y bebería del agua del arroyo. Pero más adelante el texto dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Primera Reyes 17:7. La provisión que Dios había dado cesó. El lugar seguro dejó de serlo, pero no porque Elías estuviera en pecado, ni porque algo hubiera salido mal. Fue porque Dios tenía una nueva instrucción. Ahora debía ir a Sarepta, donde una viuda lo sustentaría. El arroyo secándose no era una maldición, era una indicación de que era hora de moverse. Esa es la naturaleza del trato de Dios con sus hijos. Él no te dejará estancado donde fuiste útil por un tiempo, si ese lugar ya no está alineado con su propósito presente. Y muchas veces para moverte no usará palabras dulces ni señales suaves. Usará un cierre, usará el silencio, usará la interrupción, porque sabe que solo así dejarás lo que ya no debes cargar. Isaías 30:21 lo declara con autoridad. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa palabra no siempre llega cuando todo fluye. A veces solo la escuchas cuando las otras opciones han sido cerradas. Dios no improvisa. Él cierra puertas porque está abriendo rutas invisibles. La dificultad está en que muchas veces esas nuevas rutas aún no se han manifestado. Y en ese intervalo, en ese espacio entre el cierre de lo viejo y la revelación de lo nuevo, el alma se inquieta. Es fácil sentirse abandonado, pensar que las cosas no están funcionando. Pero el Salmo 37
23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Si tus pasos están ordenados por él, entonces incluso el cierre de puertas forma parte de ese orden. No estás fuera del plan, estás en medio de una reconfiguración. Cuando Moisés guió al pueblo de Israel fuera de Egipto, todo parecía indicar que Dios los llevaba hacia una libertad sin obstáculos. Pero apenas comenzaron su marcha, se encontraron frente al Mar Rojo. Detrás de ellos venía el ejército de Faraón, y delante un mar que impedía el paso, no había escape. Todas las puertas estaban cerradas. Pero fue justo en ese punto cuando Dios manifestó su poder más glorioso. Éxodo 14, 13 a 14 recoge la instrucción divina: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que parecía un cierre total era en realidad el escenario perfecto para una apertura sobrenatural. Así actúa Dios. Espera que se cierren todas las opciones humanas para mostrar que su poder no depende de rutas conocidas. Él es el Dios que abre camino en el mar, que hace brotar agua en el desierto, que no necesita una puerta visible para entrar, porque Él mismo es la puerta. En Juan 19 Jesús declara: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por eso cuando todas las puertas se cierran, debes recordar que tu acceso no depende de estructuras humanas, depende de tu conexión con aquel que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. La prueba verdadera no es si puedes seguir avanzando cuando todo está despejado. Es si puedes confiar cuando cada acceso parece bloqueado. En Apocalipsis 3:7 se describe al Señor como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es una afirmación poderosa, porque no solo habla del poder de Dios para abrir oportunidades, sino también de su autoridad para cerrarlas cuando ya no son parte del diseño divino. Y si Él cierra, no es para frustrarte, sino para protegerte, para impedir que entres por una puerta que podría desviarte del propósito. A veces una puerta cerrada te salva de un desastre que nunca llegaste a ver. El cierre puede ser doloroso, pero es preciso. Dios no te dejará avanzar por una ruta que parece buena si sabe que al final hay destrucción. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que tú ves como oportunidad, Dios puede verlo como trampa, y por amor no lo permitirá. Por eso no se trata solo de orar por puertas abiertas, sino también de agradecer por las que Él ha cerrado. El crecimiento espiritual más profundo ocurre cuando puedes alabar a Dios aún en medio del silencio, cuando la única señal que tienes es que algo no se dio. Ese es el momento en que la fe madura, porque ya no depende de resultados, sino de confianza. Job, después de perderlo todo, declaró en Job 1:21: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa postura es la que transforma el cierre en confianza, la pérdida en adoración y el vacío en plataforma para lo eterno. El cierre de una puerta no es un rechazo de Dios, es una reorientación. Él sabe lo que está haciendo. Cada no divino lleva una semilla de dirección escondida. Cada cierre es una voz silenciosa que dice: no aquí, no ahora, no así. Pero también insinúa: sí, en otro lugar, en otro momento, con otro propósito. El desafío está en esperar esa revelación sin desesperarse. En Salmo 27:14, la instrucción es clara: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa espera no es pasiva,
Es una confianza activa. Es mirar la puerta cerrada y decir, esto también es parte del plan. Es necesario cambiar la perspectiva. No toda pérdida es retroceso. No toda interrupción es derrota. Y no todo silencio es ausencia. A veces Dios deja que se cierre una puerta para que empieces a buscar su rostro en lugar de buscar resultados. Y en ese proceso tu fe se purifica. Comienzas a comprender que tu estabilidad no viene de las circunstancias, sino de tu conexión con aquel que nunca cambia. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, no lo hará en un escenario de comodidad. Primero, se asegurará de que ya no dependes de lo anterior. Te conducirá a un punto donde todo lo conocido ha sido cerrado, para que cuando llegue lo nuevo, no lo confundas con una extensión de lo viejo. Lo recibirás con humildad, con gratitud, con la certeza de que vino de su mano, no de tus esfuerzos. Romanos 11:36 lo resume así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Las puertas que Dios cierra son parte esencial del camino hacia lo grande. No las cuestiones, no las lamentes. Acepta que el cierre también es una señal, una confirmación de que estás siendo movido, reposicionado, reorientado. Y cuando llegue la próxima apertura, lo sabrás. No habrá duda, no habrá confusión. Será una puerta que solo Dios pudo abrir. Y cuando entres por ella, entenderás que cada cierre anterior era solo una preparación para ese momento sagrado. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, no lo hará mientras estés aferrado a lo que te resulta cómodo. La comodidad, aunque parezca inofensiva, puede convertirse en un obstáculo espiritual. Lo conocido, lo familiar, lo que ya dominas, puede ser precisamente lo que necesitas soltar para recibir lo que aún no has visto. Dios no llena manos que están ocupadas. Cuando Él quiere entregarte algo nuevo, comienza a inquietarte respecto a lo viejo. Y esa inquietud no es aleatoria. Es una señal directa de que está a punto de iniciar un nuevo ciclo. Es ahí cuando aparece el llamado a soltar, a dejar, a dar un paso fuera de tu zona segura. Este patrón divino no es reciente, se encuentra en toda la Escritura. Cuando Dios quiso levantar una nueva nación, no comenzó dentro de un sistema cómodo. Llamó a Abraham a salir. Génesis 12. Uno recoge estas palabras. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde exactamente iba, solo le pidió que saliera. Y esa es la esencia del llamado. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener suficiente fe para obedecer sin ver. Dejar tu tierra significa abandonar lo que te daba seguridad. Salir de tu parentela implica romper con patrones heredados que ya no tienen lugar en tu futuro. Renunciar a la casa de tu padre representa cortar con estructuras que ya cumplieron su ciclo. El avance en el reino de Dios requiere desprendimiento. Cada vez que Dios quiere elevarte, primero te separa. La separación no es castigo, es santificación. Es un proceso en el que te desliga de lo que ya no necesitas para lo que viene. Jesús mismo lo vivió al inicio de su ministerio. Después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. No al templo, no al centro de la ciudad, sino al lugar donde todo lo innecesario se silencia. En Mateo 4:1 se lee: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese movimiento no fue para hacerlo caer, sino para fortalecerlo. El desierto no fue debilidad, fue preparación. En ese lugar, sin multitudes, sin reconocimiento, sin comodidades, fue afirmada su identidad. Hay momentos en los que sientes que ya no encajas donde antes te sentías en casa. Lo que antes te inspiraba, ahora te estanca. Lo que antes parecía suficiente, ahora te resulta limitado.
Esa sensación de desplazamiento no es ingratitud, es una señal espiritual. Dios está ensanchando tu visión, está despertando en ti un hambre por lo que aún no has vivido. Y ese hambre solo se satisface cuando obedeces al llamado de soltar. En Lucas 5:11 se relata que Pedro, Jacobo y Juan, después de ver el milagro de la pesca milagrosa, dejándolo todo, le siguieron. No lo pensaron demasiado, no pidieron garantía, dejaron redes, barcas y hasta la estabilidad de su oficio, porque entendieron que el llamado no se negocia, se obedece. A veces el mayor enemigo del próximo nivel no es el fracaso, sino el éxito anterior. Lo que te funcionó ayer puede ser lo que impida tu avance hoy. La gracia que estuvo en un lugar, en una relación o en una etapa, no siempre permanece ahí. Cuando Dios mueve su presencia, tú debes moverte también. El maná caía cada día en el desierto, pero si el pueblo intentaba guardar del día anterior, se dañaba. Éxodo 16:20 lo describe con claridad. Mas no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusano y hedió. Lo que fue bendición ayer, si lo retiene fuera del tiempo de Dios, se convierte en peso. El avance requiere obediencia puntual. No puedes seguir cargando lo viejo mientras oras por lo nuevo. Cuando Eliseo fue llamado por Elías, no hubo espacio para dudas. Elías lo encontró arando con 12 yuntas de bueyes. Era un hombre productivo, estable, con futuro en su tierra. Pero en cuanto recibió el llamado, hizo algo radical, según Primero Reyes 19:21. Tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo quemó su plan B. No dejó un camino de regreso. Eso es lo que implica responder al llamado de soltar. Romper el vínculo con lo que te haría retroceder. Entender que lo nuevo no se puede mezclar con lo viejo. Jesús mismo lo expresó en Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Dios no derramará su gloria en estructuras que no fueron renovadas. Soltar no es una pérdida, es una siembra. Todo lo que entregas a Dios bajo su dirección, Él lo multiplica en una forma que aún no puedes imaginar. El joven rico se acercó a Jesús con deseo de seguirlo, pero al escuchar que debía vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres, se fue triste. Marcos 10:22 dice que afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que no entendía era que Jesús no quería quitarle, quería liberarlo. Pero él no pudo ver más allá de lo que estaba soltando. La falta de disposición para dejarlo cómodo lo privó de una vida que habría sido extraordinaria. El avance espiritual requiere que respondas al movimiento de Dios incluso cuando no entiendes toda la instrucción. En Hebreos 11:8 se dice de Abraham: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La clave está ahí. Salió sin saber. El desprendimiento no siempre está acompañado de claridad, pero sí está sostenido por la promesa. Dios nunca te pedirá que dejes algo sin tener preparado algo mejor. Aunque en el momento no lo veas, la obediencia abre dimensiones que la razón nunca alcanzará a anticipar. En la narrativa del Éxodo, el pueblo hebreo tenía que salir de Egipto para llegar a la tierra prometida. Pero la primera barrera no fue el faraón, fue su propia mentalidad. Aunque físicamente salieron, emocionalmente seguían atados. En Números 11:5-6 se quejaban diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Preferían lo conocido, aunque fuera esclavitud, a lo nuevo, aunque exigiera fe. Esa es la lucha que todo creyente
enfrenta cuando es llamado a soltar. La nostalgia por lo que ya no es funcional, el apego a lo que ya no lleva vida. Pero la fidelidad no se prueba solo en lo que haces por Dios, sino en lo que estás dispuesto a dejar por Él. Soltar no siempre implica algo físico. A veces se trata de renunciar a una actitud, a un patrón de pensamiento, a una forma de ver la vida. El orgullo, el miedo, la necesidad de control pueden ser las verdaderas cadenas. En Filipenses 3, 13 a 14, el apóstol Pablo escribe: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No puedes extenderte si no has soltado. No puedes correr si llevas lastres. Por eso, Hebreos 12:1 exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cada carga innecesaria debilita tu avance. Dios te está llamando a liviandad espiritual, a agilidad en el espíritu, a moverte con libertad. La obediencia radical produce manifestaciones sobrenaturales. Cuando estás dispuesto a dejar todo por seguir la instrucción divina, entras en el terreno de lo extraordinario. Pedro, después de haberlo dejado todo, preguntó a Jesús qué recibirían a cambio. Y en Marcos 10:29-30, Jesús respondió: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. El desprendimiento nunca deja a alguien con las manos vacías. Siempre hay una promesa mayor detrás del acto de fe. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, te lo anunciará primero con una desconexión interior. Dejarás de sentirte satisfecho con lo que antes te llenaba. Empezarás a ver grietas en estructuras que parecían firmes. Tu alma comenzará a moverse con la brisa del Espíritu. Incluso si tu entorno sigue igual, ese es el momento de responder, de soltar lo que ya no sostiene vida, de dar un paso aunque no veas el suelo, porque solo cuando sueltas estás verdaderamente listo para recibir. La plenitud de la promesa no se experimenta reteniendo, sino confiando. Dios te está posicionando para algo mayor, pero no puedes llevarlo contigo mientras cargas lo viejo. Es tiempo de soltar. Y ese acto, aunque parezca pérdida, será la puerta de acceso al destino que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, el ambiente espiritual comienza a agitarse de manera inusual. Lo que antes fluía con normalidad ahora parece resistido. La paz que te acompañaba comienza a ser desafiada por pensamientos intensos, sentimientos de duda, interrupciones constantes, batallas mentales que no puedes ignorar. No se trata de simple ansiedad ni de una etapa emocional pasajera. Es una guerra invisible, una confrontación espiritual que se intensifica porque algo del cielo está descendiendo a tu vida. Las fuerzas contrarias a la voluntad de Dios no se quedan pasivas ante el movimiento de su mano. El enemigo no lucha contra lo estéril, sino contra lo fértil. No ataca cuando no hay fruto, sino cuando el fruto está por madurar. Es entonces cuando surgen oposiciones que no puedes explicar con lógica, pero que reconoces en tu espíritu como el ruido previo a una gran manifestación. El pueblo de Israel conocía bien esta dinámica. Cada vez que estaban por entrar en una nueva dimensión de propósito, la oposición se levantaba con más violencia. Antes de poseer la tierra prometida, enfrentaron gigantes, murallas, ejércitos bien armados y una resistencia feroz. Pero esa oposición no fue una señal de error, sino una confirmación del valor de lo que estaban a punto de recibir. En Josué 6, Dios les entrega una estrategia inusual para conquistar Jericó. Marchar en silencio alrededor de la ciudad durante 7 días. No usar fuerza, no usar lógica militar, solo obedecer.
La muralla más impenetrable no se derrumbó con armas, sino con fe y obediencia. Lo que parecía una barrera indestructible era, en realidad, la evidencia de que estaban al borde de la conquista. La oposición espiritual no siempre se presenta como ataques directos. A veces toma la forma de distracciones súbitas, de retrasos inesperados, de puertas que deberían haberse abierto y que de pronto parecen cerrarse sin motivo aparente. Otras veces se manifiesta como conflictos relacionales que surgen sin explicación, palabras que hieren más de lo normal, tensiones que desgastan el alma. También puede expresarse en agotamiento extremo, en una fatiga que no se justifica por las circunstancias. En todos estos casos, el patrón es el mismo. Justo cuando te acercas a una nueva temporada de avance, todo a tu alrededor comienza a vibrar con una resistencia intensa. Y en ese punto, la tentación más grande es retroceder, detenerte, cuestionar si realmente estás siguiendo la dirección correcta. Pero las Escrituras son claras. El aumento de la oposición es una señal inequívoca de que estás en el camino correcto. Cuando Nehemías recibió la carga de Dios para reedificar los muros de Jerusalén, no tardaron en aparecer enemigos decididos a detenerlo. Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaron, conspiraron y amenazaron para frenar la obra. Pero Nehemías no se dejó intimidar. Su respuesta en Nehemías 6:3 fue firme. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra? Dejándola yo para ir a vosotros. Esa es la actitud que se requiere cuando el ataque aumenta. Enfoque absoluto, determinación inquebrantable y conciencia de que la obra que estás haciendo es grande. La oposición no es un llamado a detenerse, sino a reforzar el compromiso. Hay momentos en los que el ambiente espiritual se vuelve tan denso que incluso la oración se siente pesada, no porque hayas perdido la conexión con Dios, sino porque el territorio que estás a punto de conquistar está muy custodiado. En Daniel 10, el profeta ora durante 21 días sin recibir respuesta. Pero cuando finalmente se le aparece el mensajero celestial, le explica lo que realmente sucedía. Daniel 10, 12 a 13 dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. La oración había sido respondida desde el primer día, pero la oposición en los aires retardó la manifestación. Este relato revela una dimensión espiritual que a menudo olvidamos. La batalla no es solo en la tierra, muchas veces se libra en lo invisible. Y lo que sentimos como demora, en realidad es resistencia espiritual en los cielos. Por eso es fundamental no interpretar el conflicto como ausencia de Dios. De hecho, su presencia se hace más palpable cuando las tinieblas se inquietan. Jesús, antes de iniciar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo. Mateo 4:1 lo declara sin ambigüedad. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue el Espíritu mismo quien lo condujo al lugar de confrontación. No fue un error, fue una estrategia divina. Antes de operar en milagros, antes de predicar multitudes, antes de sanar enfermos, tenía que pasar por el crisol del ataque espiritual. Y lo venció no con argumentos, sino con la palabra. Cada vez que fue tentado, respondió con escritura. No debatió, no retrocedió, se afirmó en lo que Dios había dicho. La oposición también puede ser señal de que tu identidad está siendo afirmada. El enemigo siempre ataca lo que teme. Y lo que más teme es que descubras quién eres realmente en Dios. Cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo declaró: este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Pero inmediatamente después, en el desierto, la primera tentación fue precisamente esa identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. El ataque no fue solo sobre su necesidad física, sino sobre su posición espiritual. De la misma manera, cuando estás cerca de recibir una asignación mayor, vendrán dardos que buscarán sembrar duda sobre quién eres, sobre lo que Dios ha dicho, sobre lo que Él te ha entregado. Pero cada ataque es una oportunidad para confirmar con firmeza lo que el cielo ya declaró sobre ti. En tiempos de oposición, el silencio de Dios no debe interpretarse como ausencia. Al contrario, es en esos momentos cuando tu madurez espiritual se fortalece. Aprendes a caminar por fe y no por vista. A creer incluso cuando no lo sientes. A obedecer aunque no entiendas. Es precisamente en esos días oscuros en los que todo parece confuso, cuando Dios está más activo en lo profundo. En Isaías 45:3 el Señor promete: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Esos tesoros no se encuentran en la superficie, están en lo oculto, en lo profundo, donde solo los que perseveran pueden llegar. La oposición te obliga a excavar, a ir más allá de lo superficial, a buscar a Dios con todo el corazón. Es necesario que recuerdes que la batalla espiritual no se gana con fuerza humana, sino con armamento espiritual. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No se trata de personas, no de sistemas o de eventos casuales. Se trata de estructuras espirituales que se levantan contra el propósito de Dios. Y la única manera de prevalecer es con la armadura completa. Verdad, justicia, fe, salvación, palabra y oración constante. No basta con resistir, es necesario avanzar en medio de la presión, sosteniéndote en lo que Dios ha hablado. La oposición espiritual muchas veces no se disfraza como maldad evidente, sino como razonamiento lógico, como pensamientos que intentan convencerte de que estás exagerando, de que no es el tiempo, de que no eres la persona adecuada. Es en ese nivel donde se libra una de las batallas más intensas, la de la mente. Por eso, 2 Corintios 10:4-5, enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los argumentos que parecen inofensivos pueden ser trampas que impiden que veas lo que el cielo está por liberar. Es en ese punto donde debes levantar la verdad como escudo, la obediencia como lanza y el espíritu como guía. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, el enemigo no puede evitar reaccionar. Él percibe los movimientos del cielo y su respuesta es estratégica. Pero lo que no puede detener es a un hijo o hija de Dios que conoce su posición, su promesa y su propósito. Porque cuando sabes quién eres, cuando sabes a dónde vas y cuando sabes quién te envió, ningún tipo de resistencia puede hacerte retroceder. El ataque más feroz solo sirve para confirmar que estás más cerca que nunca de lo que fue prometido. El aumento de oposición no es señal de derrota, sino anuncio de proximidad. Estás a punto de entrar en un terreno que fue marcado para ti desde antes de que naciera. Y el enemigo lo sabe, por eso usa todo lo que puede para intimidarte. Pero tú no estás solo. El que te llamó es fiel. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. El que te posicionó, te respaldará. El que te entregó la visión, te dará también los recursos, la fuerza y la victoria.
Isaías 54:17 lo declara sin margen de duda. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa promesa no dice que no habrá armas, dice que no prosperarán, porque el respaldo de Dios no elimina la batalla, pero garantiza el resultado. En este momento, tal vez estás atravesando una presión espiritual como nunca antes. No entiendes por qué ha aumentado el conflicto, por qué los obstáculos se multiplican, por qué los días se sienten más pesados. Pero si pudieras ver lo que el cielo está a punto de soltar sobre tu vida, entenderías que cada minuto de oposición ha sido una confirmación. No estás siendo atacado porque vas en dirección equivocada, sino porque estás en la ruta exacta. Cada resistencia es una señal, cada muro una evidencia, cada palabra contraria una prueba de que estás cerca del cumplimiento. Y cuando llegue la plenitud del tiempo, cuando lo que Dios ha hablado se manifieste, recordarás cada día de lucha como parte del diseño perfecto. Verás que no fue en vano, que cada oposición fue parte del entrenamiento, que cada lágrima, cada oración, cada noche de guerra silenciosa fueron semillas en lo invisible, y el fruto será evidente. Porque el Dios que permite la lucha también garantiza la victoria, siempre. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, las señales no solo aparecen en lo que se cierra, en lo que se sacude o en lo que se opone, sino también en lo que comienza a hablar con una precisión espiritual imposible de ignorar. Hay momentos en los que, sin haberlo planeado, comienzas a recibir confirmaciones inesperadas. Palabras que llegan desde distintas fuentes y que todas apuntan a lo mismo. Escrituras que se repiten sin haberlas buscado. Mensajes que escuchas en diferentes lugares, pero que parecen responder exactamente a lo que has estado preguntando en secreto. Personas que, sin conocer tu situación, te dicen frases que tocan tu espíritu como si alguien les hubiera dictado tus oraciones. Cuando esto ocurre, no estás frente a una coincidencia, estás dentro de un patrón divino. Dios habla de muchas maneras y cuando se avecina una manifestación importante en tu vida, intensifica su voz a través de señales que confirman lo que Él ya ha depositado en tu corazón. No lo hace porque necesite convencerte, sino porque desea afirmarte. No para alimentar la duda, sino para fortalecer la fe. El Espíritu de Dios guía con precisión. Y cuando Él quiere asegurarse de que no tomes una ruta equivocada o que no pierdas el enfoque en medio del proceso, comenzará a rodearte con recordatorios celestiales. En Juan 16:13, Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta guía no siempre es espectacular, pero siempre es exacta. La insistencia de ciertos temas en tu entorno, la repetición de ciertas palabras, la intensidad con la que un pasaje de las Escrituras se graba en tu interior, todo eso forma parte del lenguaje sutil, pero poderoso de Dios. En múltiples ocasiones, las confirmaciones llegan justo cuando estás considerando retroceder o desviarte. Dios, en su misericordia, coloca un mensaje preciso en el momento en que más necesitas ser sostenido. Lo que otros ven como una casualidad, tú lo reconoces como dirección. Lo que para algunos no es más que una frase repetida, para ti es la respuesta a una oración que aún no habías verbalizado. Esto es parte del cuidado divino. Él no solo te habla una vez, sino que confirma su palabra de manera reiterada cuando ve que tu corazón está en el punto exacto para avanzar. Las Escrituras muestran cómo esta dinámica de confirmación ha sido parte del trato de Dios con sus siervos desde el principio. Cuando Gedeón fue llamado para liberar a Israel, no respondió con seguridad inmediata. Dudó, cuestionó, pidió señales. Y Dios no lo rechazó por eso. Al contrario, le dio confirmación tras confirmación, incluso a través de lo que escuchó
en el campamento enemigo. En Jueces 7, 13 a 15, Gedeón escucha cómo un soldado relata un sueño y otro interpreta que es una señal de que Dios le entregará a Madián en sus manos. Esa escena no fue un accidente, fue una confirmación divina colocada en el momento exacto para que Gedeón se levantara con la convicción que antes no tenía. Lo mismo ocurrió con Samuel. Aún siendo un niño, Dios comenzó a hablarle en la quietud de la noche. Pero Samuel no reconoció la voz al principio. Pensó que era Elí quien lo llamaba. Fue necesaria la instrucción de su mentor para que comprendiera que era el Señor quien lo estaba llamando. En el 1 Samuel 3:10, una vez instruido, Samuel responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí se revela algo esencial. Las confirmaciones de Dios no son para impresionar, sino para entrenar el oído espiritual. No se trata de oír por casualidad, sino de aprender a discernir con claridad. El discernimiento se afina a través de la repetición. Cuando una palabra comienza a aparecer de forma recurrente en distintas áreas de tu vida, no lo ignores. Si una historia bíblica se presenta una y otra vez, no lo pases por alto. Si un tema particular te sigue encontrando, aun cuando tú no lo estás buscando, es muy probable que Dios esté señalándote algo que necesitas ver o reforzando algo que ya te habló. En 2 Corintios 13, 1, se establece un principio espiritual claro. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto se aplica no solo a cuestiones legales o comunitarias, sino también al trato de Dios con nuestro espíritu. Él confirma su dirección para que camines con seguridad. La voz de Dios nunca produce confusión. Las verdaderas confirmaciones no provocan temor, ansiedad o duda. Al contrario, traen paz, claridad y alineación. Filipenses 4:7 describen esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que guarda el corazón y los pensamientos. Cuando recibes una confirmación de parte de Dios, hay una resonancia en tu espíritu que no se puede fabricar. Es como si algo dentro de ti dijera: esto es. Y aunque tu mente no pueda explicarlo del todo, tu interior lo reconoce. Esa certeza no nace del entusiasmo emocional, sino de la comunión con el Espíritu Santo. En ciertos momentos Dios usa la repetición como un mecanismo de afirmación, tal como lo hizo con José, el hijo de Jacob, quien tuvo 2 sueños con el mismo mensaje esencial. No fue una coincidencia, fue una forma divina de establecer lo que iba a suceder. En Génesis 41:32, cuando José interpreta los sueños del faraón, explica que el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. La repetición es una declaración de firmeza espiritual. Cuando Dios insiste en mostrarte algo, no lo hace para generarte temor, sino para que no dudes cuando debas actuar. Dios también puede hablar a través de su creación, de circunstancias externas, incluso de detalles aparentemente mínimos. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. A veces un paisaje, una situación repetida o una escena que se presenta con insistencia puede ser una flecha señalando un mensaje divino. No porque haya algo místico en las cosas, sino porque el Creador tiene el poder de usar lo creado para confirmar lo que ya te ha dicho en lo secreto. Cuando estás por entrar en una nueva temporada marcada por propósito, las confirmaciones comenzarán a rodearte como testigos del cielo. No todas serán espectaculares, pero todas serán oportunas. No todas vendrán en voz audible, pero cada una tendrá la huella del Espíritu. Y cuando las recibas, tu corazón sabrá que no estás caminando a ciegas, sino bajo dirección. Porque el Dios que guía también afirma. Y el que promete
también confirma. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, una de las señales más silenciosas pero más profundas es la paz inexplicable que comienza a llenar tu interior, incluso cuando todo lo externo parece estar en caos. Es una paz que no se fundamenta en la lógica, ni en la estabilidad de las circunstancias, ni en la ausencia de conflicto. Es una paz que nace del espíritu y no del entorno. Una seguridad serena, imposible de fabricar, que no depende de cómo se ve el camino, sino de quién lo diseñó. Esta paz no se manifiesta cuando todo está resuelto, sino cuando decides confiar mientras nada lo está. Filipenses 4:7 la describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una sensación pasajera, es una fortaleza invisible que te sostiene mientras avanzas por terrenos inciertos. Es ese estado donde, aunque las voces externas gritan confusión, dentro de ti hay una quietud que solo puede venir del cielo. Jesús vivió esta realidad cuando dormía en medio de la tormenta. Mientras los discípulos desesperaban ante las olas, Él descansaba. Marcos 4:38 dice que estaba durmiendo sobre un cabezal, en medio de un fuerte viento y una barca que se llenaba de agua. El caos era real, el peligro evidente, pero su corazón estaba anclado en algo más alto. No se trataba de ignorancia, sino de confianza absoluta en el Padre. Esa imagen no solo revela su divinidad, sino el tipo de paz que Dios quiere impartir a quienes están por entrar en temporadas claves de su propósito. La presencia de esta paz es también un acto de discernimiento. No siempre tendrás señales visibles, pero la paz puede ser tu brújula. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Cuando estás por tomar decisiones importantes, cuando estás frente a un cambio que parece desafiante, pero la paz permanece, esa paz puede ser la confirmación que necesitas. No será una emoción momentánea, sino una estabilidad espiritual que te permite avanzar sin temor. En los momentos previos a una gran manifestación divina, esta paz se vuelve aún más esencial. No porque elimine la dificultad, sino porque te permite atravesarla sin perder tu enfoque. Isaías 26:3 lo afirma con claridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa no es simbólica, es una realidad espiritual. La paz que Dios da es escudo, es ancla, es cobertura invisible en medio de lo impredecible. Y cuando esa paz se instala, sabes que lo que viene no depende de tu fuerza, sino de la fidelidad del Dios que te sostiene. Estás en paz no porque todo esté bajo control, sino porque sabes quién tiene el control. Y cuando entiendes eso, estás verdaderamente listo para recibir lo que ha sido preparado para ti desde la eternidad. Cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, no solo transforma lo que te rodea, también transforma lo que eres. Porque el verdadero milagro no está solo en lo que recibes, sino en la persona en la que te conviertes mientras esperas, confías y obedeces. Hay una obra interna, invisible, que se gesta en medio del silencio divino y de las estaciones inciertas. Es allí donde tu carácter es afinado, donde tu fe es profundizada, donde tu espíritu aprende a sostener lo eterno por encima de lo temporal. Lo que se aproxima no será una recompensa por soportar el proceso, será la expresión visible de la madurez que adquiriste en lo secreto. No estás siendo probado solo para ver si eres fuerte. Estás siendo preparado porque lo que viene requiere altura espiritual. No temas si el camino es estrecho ni si la espera parece larga.
Porque lo que Dios ha reservado para ti no es frágil, no es pequeño, no es común. Es algo que marcará tu historia y confirmará que su mano nunca dejó de escribir tu destino. El tiempo de cumplimiento no será solo un momento glorioso, será la revelación de que, aún en lo oculto, el cielo nunca dejó de obrar.